Muy bien, Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Vamos a meternos en un nuevo estudio, esta bendición que tenemos de poder compartir. Y en esta oportunidad vamos a compartir un estudio que tiene titulado Cuida el Shabbat. Cuida el Shabbat. Primero aclaro que, bueno, cuando empecé a elaborar el estudio, empezaron a salir por inspiración, claro está, de nuestro Padre Yahweh, los temas. En realidad hay dos bloques eh, que componía el tema, que yo pensaba hacerlo, presentarlo en una sola ocasión, pero es tan poderoso, es tan profundo este tema del Sabbat y los dos bloques que terminé decidiendo, seguramente con el aval de nuestro padre, en hacer dos presentaciones. Vamos a hacer del mismo tema, Cuida el Sabbat, una presentación que la he subtitulada El Todopoderoso y el Sabbat, que tiene que ver con la relación entre los hijos de Yahweh que observan el día Sabbat. Y la segunda parte, el segundo bloque, lo vamos a dejar para el próximo turno que me toque. Y va a ser el Shabbat y el próximo, incluido ya también eh, una participación del Mesías. Así que comenzamos. Cura el Shabbat. Bueno, ahí es una imagen, vean la capacidad de la inteligencia artificial para elaborar una imagen con el fondo de Jerusalén, una menorá, una copa de vino, puede ser de jugo también, de uva, y un libro que así en hebreo dice Torah. Cura el Shabbat. Eh, Damos la bienvenida, hay hermanos nuevos, o al menos uno, y como puede haber nuevos, este tema para los que están hace mucho en el estudio de la escritura puede resultarle bastante sencillo o repetitivo, pero yo también confío que a veces uno no tiene que estar del todo seguro, confiado de que aún en el largo camino uno siempre puede seguir aprendiendo y quizás en este estudio hacia el final, en las dos presentaciones, puede haber algunas perlas que puedan ser edificantes incluso para los que hace mucho están. Pero como hay nuevos o relativamente nuevos, eh, necesitamos aclarar cosas que parecen obvias. ¿Qué es Shabbat? Bueno, Shabbat, rápidamente tenemos que decir que Shabbat es el séptimo día de la semana, el séptimo día de la semana, que no es domingo, porque domingo lo tratan algunos por una reformación cultural y religiosa para transformar el séptimo día domingo cuando teóricamente es el sábado, pero el Shabbat tampoco es el sábado. ¿Por qué? Bueno, porque eh, el sábado se conoce comúnmente cuando termina el día viernes hacia las 12 de la noche o las 24 horas cuando termina, y ahí empieza el sábado. No es el Shabbat. El Shabbat comienza dentro de lo que se conoce como el día viernes común al atardecer, a la puesta del sol. ¿Por qué? A la puesta del sol, o sea, al atardecer varía la hora porque, por ejemplo, en Bogotá casi siempre son después de las 6 y en los hemisferios norte y sur varía porque son más largos los días en verano, entonces puede caer el sol un poco más tarde. Eh, pero es cuando se está yendo el sol, es una forma de decir porque el sol no está muy bien de ese, pero bueno, se está poniendo el sol en el occidente y aparecen las primeras estrellas. Ahí comienza el Shabbat. Igualmente hoy la tecnología ya está todo calculado y dice a que en el momento exacto. Entonces Shabbat empieza al atardecer. ¿Por qué? Porque así fue el formato de la creación del tiempo. Eh, Me olvidé de poner la cita aquí,
la tengo en la otra pantalla, dice que el primer día, esta tarde y esta mañana fueron el día uno, el primer día. Y así fue repitiendo, ese es el formato del tiempo. Es decir, el tiempo comienza el día real, el día de escritural comienza en la puesta del sol. O sea, cuando anochece ya empezó el día y termina al atardecer del siguiente, de lo que se considera el siguiente día común. Por eso el viernes a la tarde empieza el séptimo día de la semana, una semana también formateada, dar el formato en la creación, son 7 días. Una semana que empezó desde la creación y nunca tuvo interrupción. Y es un ciclo, un periodo de tiempo continuo. Esa es la creación del tiempo que no puede cortarse. No puede haber un, una semana que termine y haya que esperar un día para comenzar otra semana. Eso es apartarse del escrito. Más allá de que algunos ya saben a qué se refiere, pero no es el tema. Pero el tiempo que fue creado fue 7 días, 7 días, 7 días, 7 días y así indefinidamente. Se puede cortar. Por eso está puesto el Sabbat entre las primeras de las celebraciones, porque marca el tiempo para incluso después definir todas las otras celebraciones. Entonces, Shabbat ya está, quedó listo, quedó para que todos quedemos nivelados. Por si hay alguno que todavía no, no sabe a qué se refiere Shabbat. Shabbat significa literalmente cesar, parar, detenerse, y tiene que ver con el día, por supuesto, de reposo. Ahora sí, el versículo base de por qué estamos diciendo cuida el Shabbat, está en Deuteronomio o de Barín, Deuteronomio conocido en español, o de Barín en el quinto libro de la Torá, el último, que se considera un repaso de la Torá, de Barín 5, capítulo 5, versículo 12. Samor, dice, Samor, cuida, pero ustedes encontrarán en distintas versiones, incluso creo que en la BIN dice guarda. Y está correcta la traducción. Guardar, amor, desamar significa también guardar. Entonces, si uno lo toma como guarda el Shabbat, tiene sentido porque en este pasaje está repitiendo, está repasando lo que ya se dio en el libro de Éxodo, donde ahí aparentemente por primera vez, repito, en Éxodo 24, aparentemente por primera vez se enuncia el mandamiento del Shabbat, pero es aparente porque no es real. Real no será ahí el Shabbat. Ya lo vamos a justificar, a fundamentar. Samor, cuida el Shabbat, guarda el Shabbat, pero Samor, ahora ya vamos a decir primero el versículo completo. Cuida el Shabbat o guarda el Shabbat, ¿para qué? Es que hay que cuidarlo, guardarlo, para santificarlo. ¿Mm? Le carshor, le carshor, santificarlo. Ahí viene de la raíz karas, de santo. Y después dice, hacer Tibeja Yahweh Eloheja. Hacer Tibeja o Tibeja Yahweh Eloheja. ¿Cómo te lo manda Yahweh tu Elohim, tu poderoso? También aquí hago un breve paréntesis. Muchas veces se encuentra en las escrituras restauradas con los nombres hebreos. Elohim hace alusión al Todopoderoso y en las versiones comunes es la palabra que en español se pone como Dios. Elohim significa poderoso. En primer lugar significa poderoso, pero en el contexto sabemos que podemos traducirlo como todopoderoso, no un poderoso como cualquiera, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí esta cita yo debí llevarla al principio para explicar de por
Ya la usamos para ver cuál es el verdadero día escritural y hebreo, ¿no? Llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y esa tarde y esa mañana formaron el día uno. Fíjense que la palabra día aquí tiene dos contextos. Un contexto de transcurso de 24 horas y otro contexto de un periodo iluminado del día. Bueno, seguimos. ¿Qué estamos recordando? ¿Qué estamos recordando entonces? Se puede decir repasando en Deuteronomio 5:12. Éxodo 20, del 8 al 11. Yahor, dice en hebreo. Yahor significa acuérdate. Se traduce literalmente como acuérdate del Shabbat para santificarlo. Fíjense la diferencia. Cuida el Shabbat para santificarlo en Deuteronomio, y aquí es acuérdate del Shabbat para santificar. No, no dice deberás guardar el Shabbat, dice acuérdate. Piensen, ¿por qué dice acuérdate? Y no dice comienza a guardar el Shabbat. 6 días trabajarás y hasta harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh, tu Elohim, tu poderoso, y todopoderoso. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu puerta. ¿Por qué hay que acordarse del Shabbat para consagrarlo o santificarlo? La respuesta está en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y cesó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día Shabbat y lo declaró sagrado, o santo. Entonces, tenemos en Deuteronomio aparentemente, y sí se puede entender como un repaso de guardar el Shabbat, porque ya se había anunciado. Pero Samar, que es la palabra de Samor, Samar, significa cercar alrededor. Es el significado de la palabra hebrea, de esa palabra hebrea raíz. Cercar alrededor, es como hacerle una protección. También significa guardar, como suele traducirse en Deuteronomio 5:12. También significa proteger, cuidar y un montón de posibles interpretaciones o traducciones, como advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guardar, guardia, interés, mantener, mirar, observar, preservar, reservar, velar, vigilante y vigilar. Entonces, fíjense que hay mucha alusión a que ahí sí no solamente está recordando lo que se hace, recordó, fíjense, es un recordatorio de un recordatorio, en- está recordando Éxodo 28 y está recordando justamente lo que se recordó antes, pero también hace alusión a otra cosa adicional en Deuteronomio 5:12, es el cuidar el Sabbat para poder santificarlo. ¿Qué quiere decir entonces? Ahí tenemos que entrar en algo muy profundo. La palabra lekarshó viene de kadash, significa en principio ser limpio, ser puro. También significa apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, repito, preparar, purificar, santificar y señalar. Entonces, ¿qué significa santificar y consagrar? Claro, uno cuando lee eso no está muy claro. No está claro porque debe santificarlo, ¿y cómo? Cuando uno empieza, tiene que preguntarse, ¿y cómo se santifica? ¿Cómo se lo consagra? Fíjense que le carezó está con el verbo amor, cuida. ¿Cómo se santifica? ¿Cómo se consagra el día Sabbat?
el día de reposo Sabbat, pues no solamente poniéndolo en práctica, que sería guardarlo, sino que también cuidándolo. Y el cuidado no solo se refiere cuando está transcurriendo el día de Sabbat. El cuidado tiene que ver también con lo anterior, con la preparación del día de Sabbat, que ahora vamos a ampliar. Entonces, el cuidado se puede hacer no solamente en el último o en los últimos 2 días antes del Sabbat. El cuidado se puede hacer en toda la semana o en los 6 días previos al Sabbat. Y es conveniente, es sabio que uno se prepare con anticipación. Porque es simple, por experiencia. Si uno dice, voy a dejar todo para el día de la preparación, como muchos saben que el día sexto se lo dedica para la preparación del Sabbat. Pero cuando hay muchas ocupaciones del mundo, porque el día sexto aún es un día de trabajo, y si dejamos toda la preparación que tiene que ver con limpieza, compras, eh, arreglar todo el tema del trabajo que no quede pendiente, todo eso, la planificación, si se le deja todo para el último día, se puede juntar al trabajo cotidiano y después pueden venir los problemas. De que el problema es tiempo, de que no alcance el tiempo. Entonces, el cuidado, esto es más para los que recién están empezando, porque esto que estamos tratando de transmitir, muchos ya lo hacen muy bien, porque, pero tuvieron alguna vez que aprender en los comienzos, todos pasamos por un comienzo. Entonces, eh, ¿qué es cuidar? Cuidar es no solamente cuidando cuando está transcurriendo el día, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se cuida eso, y hay que cuidarlo en la preparación, en la prevención, para que no se nos presenten los problemas de sorpresa. Hoy, obviamente, todo lo que esté a nuestro alcance, preparar o prevenir, porque hay situaciones que no están a nuestro alcance, bueno, y ahí hay que prepararse, también hay que prepararse para poder enfrentar esas situaciones de urgencia o problemas que pueden aparecer, como siempre puede haber. Entonces, hay que prepararse sí o sí en todo sentido, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, eh, y tenemos algo que parece de poca significancia, pero ustedes, los que están viendo la pantalla, en el pasaje de Éxodo 28, ahí dice, acuérdate del sábado. Aquí tenemos que hacer otra digamos, aclaración. Bueno, yo puse, acuérdate para santificarlo, acuérdate de un día de reposo para consagrarlo, y dice, ¿por qué hay que consagrarlo, santificarlo? Pero era la razón fundamental de por qué hay que consagrar y guardar el sabbat. Está en el versículo 11, y se puse ahí un porque en la pantalla más grande, un poquito más grande que todas las demás. Porque, cuando dice porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo reposó, está hablando de la creación. Entonces, en ese momento bendijo el día de Shabbat y lo declaró sagrado. Yo les pregunto para que aquellos que creen que el Shabbat comenzó a guardarse cuando se dio la Torá en el monte Sinai. Si hizo eso
¿Lo habrá hecho Yahweh para dejarlo en suspenso y darlo mucho tiempo después a al pedido de guardar y practicar la honra de ese día, de esa celebración, mejor dicho, del Sabbat? O no será que Éxodo 28 está diciendo, acuérdate, porque eso ya se venía practicando y de hecho no podemos ahora profundizar, pero solamente les voy a dar algunas puntas para que ustedes después, sobre todo los más nuevos, investiguen. El Shabbat, sin ninguna duda, fundamentado en la Escritura, ya se venía cumpliendo antes de recibir este mandamiento en el monte Sinaí, porque antes de recibir la Torá ya estaba cayendo el maná. Ya lo vamos a ver ahora que en la cita. El maná viene de la mano de la observancia del Sabbat. Inmediatamente después de haber cruzado el mar de los juncos, donde se eliminó a los egipcios, ya comenzó a caer maná. Y recuerden, caía maná cada día y el sexto día caía doble, ahora lo vamos a repasar, caía doble porción, porque el séptimo día era Shabbat y debía respetarse. No como si todavía no habían recibido el mandamiento, ¿cómo lo van a empezar a hacer antes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No es que, no es que en ese momento se estaba dando el mandamiento con el maná. Pues ya viene de antes. Por eso en la Torá, en el mandamiento dice, acuérdate. Los que muchos que estamos en este camino tenemos la posición de que el Sabbat se guardaba desde Adán y Java, o Adán y Eva. Uno podría oponerse tratar de sí, oponerse bien con sentido. No está escrito que se le haya ordenado observar el Sabbat, pero ya dijimos que se bendijo el día séptimo y lo declaró sagrado inmediatamente después de los 6 días de la creación, con el último día, con la cumbre, con lo último, la última obra selecta, que es el hombre, el ser humano, inmediatamente bendice y consagra el Sabbat. No, no tiene sentido que puede ser que no solamente dijo, lo bendigo y lo consagro, pero también para celebrar Yahweh, la creación junto a los seres creados, o simplemente dejó de crear y nada más, y siguió todo igual y no se guardaba nunca el Shabbat. Me parece que tiene más sentido de que haya comenzado, aunque la escritura no lo diga, no diga que le diga, bueno, en este día ustedes deben honrarme. No lo dice, pero hay muchas otras, y lo vamos a mencionar rapidito. Por ejemplo, Caín y Abel, los primeros hijos de seres humanos, presentaron ofrendas de gratitud ante Yahweh. Ofrendas que después van a aparecer en el libro de Levítico. Ofrenda Torah, ofrenda de gracia, de Selamín. ¿Y dónde está? Yo les pregunto, Caín y Abel un día se levantaron y dijeron, ¿qué te parece y empezamos a darles ofrenda de lo que nosotros estamos recibiendo? ¿Les parece que fue una iniciativa propia? ¿O será que hubo un mandamiento de presentar ofrendas de gratitud? Y el mandamiento no está escrito. Y si por si ves fuera poco, una última que da la idea de que hubo mandamientos y no están escritos y no significa que no se dieron. Noah
cuando tuvo que subir animales al arca, dice la Torá que subía de par en par de cada especie, divididos en animales puros e impuros. ¿Qué pasó? ¿Será que Noah dijo, bueno, se me ocurre que voy a dividir a los animales entre impuro e impuro? ¿O será que es lo mismo que aparece luego en Levítico capítulo 11, donde se divide animales puros y animales impuros? Y ese mismo mandamiento lo recibió Noah. ¿Y dónde está en la historia de Noah que recibió? No, no está. Pero significa que no lo recibió y que todos esos mandamientos que aparecen después son ideas propias. Tiene más sentido de que sí hayan sido recibidos, pero no hayan sido mencionados. Y eso es el Sabbat. Y el Sabbat es ese por qué, el por qué hay que guardar el Sabbat. Hay que acordarse de guardar el Sabbat. Porque hizo Yahweh toda la creación y quiso celebrarlo con los primeros seres humanos. Y al celebrarlo con los primeros seres humanos, quiso celebrarlo con toda la humanidad que viene después. ¿Celebrar qué cosa? Una cualidad que a veces pocos piensan, que es celebrar el amor de Yahweh por sus hijos, sus creados. ¿Mm? Ese es un concepto que vamos a tener que retenerlo, sobre todo para la segunda parte. El por qué hay que acordarse y consagrar el Sabbat, porque Yahweh nos amó desde la creación. Por lo tanto, es un poco raro de que en ese contexto de amor, de celebración con sus primeros seres creados y toda su creación, haya dejado para después, para un grupo selecto como el pueblo de Israel, para empezar a exigirlo. Te los dejo para que mediten, sobre todo a muchos ya lo saben. Entonces, seguimos adelante con el tema del cuidado. En Deuteronomio de Barín 6:17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh, vuestro poderoso, todopoderoso. Dice, ahí dice guardad, dice la Bin, pero fíjense cómo, en este caso tomo la Bin, para ver cómo aparecen dos veces las dos primeras palabras hebreas de raíz samar. Dice, Samor, Tismerum, Samor, Tismerum, es Mitzvot Yahweh Elohej. Por eso Lavín traduce Samor como guardar y Tismerum como cuidadosamente. Bueno, ahora no me acuerdo si era Lavín, pero yo creo que sí. Eh, Fíjense que Tismerum lo pone cuidadosamente, porque las dos palabras pueden ser guardar y cuidar. Entonces, acá, Deuteronomio 6, en el capítulo siguiente, dice, guarden cuidadosamente los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ese cuidar el Sabbat es solamente para el Sabbat, sino para todos los mandamientos. Y por supuesto para todas las celebraciones. Cuidar Pesach, cuidar Shavuot, cuidar Yom Teruah, Yom Kippur, así todo. Cuidar en el sentido que hay que prepararse. Siempre hay que prepararse, porque el que no se prepara, después se le, se le escapa de las manos el cuidar. Entonces, aquí ven cómo también dice sus testimonios, sus estatutos, que te ha mandado, ¿m? Que te ha mandado Yahweh, por supuesto. Pero fíjense que dice hacer shibaj. Acá una perlita, ¿no? La palabra hacer es una preposición que te ha
o cómo te ha mandado, pero la palabra hacer tiene relación muy profunda con la palabra felicidad. De hecho, hay una tribu que es hacer, significa felicidad, feliz. Y por eso le puso hija de Lea, eh, una esposa de Jacob, porque la hizo feliz, le puso hacer. De hecho, si ustedes ven, profundizan en el Salmo 1, dice Ashre, feliz, el hombre que guarda lo, se dedica a guardar la Torah y a vivir la Torah, y es la palabra hacer. Entonces, fíjense cómo te ha mandado, ¿qué te ha mandado? Te ha mandado el mandamiento del Shabbat, todos los mandamientos para que seas feliz. Esa es la conclusión. Después dice en Levítico 18:30, dice, Usmartem, salvaguardaréis, la palabra un poco rara en español, dice, et mismartí, dice Yahweh. Usmartem et mismartí, palabra hebrea posesiva, mía. Pero fíjense que las dos palabras tienen tamar. Usmartem, raíz samar. Mismartí, raíz samar. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, Usmartem, guarden, pero Mismartí, que está diciendo Yahweh, Mismartí, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Mi guarda? No. Se traduce como normalmente mis mandamientos, mis ordenanzas, y está bien, pero tiene un plus más de entendimiento. Si uno dice mis mandamientos, mis ordenanzas, mis decretos, hay que agregarle que los guardará. Por eso ahí se puse mi custodia. O sea, guarden lo que los va a guardar a ustedes. Eso es lo que, esa idea está allí. Y lo que lo va a cuidar también. Que custodia es cuidado, vigilancia, cuidado, protección. Entonces, fíjense que hay que también cuidar, si uno dice, Marten, cuiden lo que los va a cuidar a ustedes. Tiene que ver con la obediencia. No puede hacerse de otra forma. Para no hacer ninguna de las tradiciones abominables que hicieron ante vosotros, no se impurifica. Eso en el contexto de no copiar las costumbres de las naciones, ¿no? Y las naciones puede ser cualquier gentil. De hecho, los que no guardan el Sabbat ya entran en este grupo, con el Sabbat como debe ser. Seguimos. Ahora sí, entra un, un detalle más preciso cuando recibían el Sabbat, antes de recibir el mandamiento en el Sinaí, hecho el 16, después de cruzar el mar, en el capítulo siguiente decía, así lo recogían al maná, cada semana, cada cual lo que necesitaba comer, porque cuando calentaba el sol se derretía. En el sexto día recogieron una cantidad doble del alimento, del maná. Dos hombres son dos medidas para cada uno, de cada uno. Y cuando todos los capitanes de la comunidad vinieron y se le dijeron a Moisés, él les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh, mañana es un día de reposo. Y está recordando un Shabbat sagrado para Yahweh. No es que está dando el mandamiento en ese momento. Hacen o cocinen lo que quieran cocinar, hiervan lo que quieran hervir, todo lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Sencillo, sencillo. ¿Qué está enseñando allí? Hoy en día, que el significado de caer doble porción se refiere a algo que nosotros recibimos de Yahweh, que son el alimento y la posibilidad, nosotros tenemos que disponer, como dice allí, el día sexto de preparación para alimentarse el día sexto y generalmente también se hace por costumbre una, una cena de inicio del Shabbat distintiva de las demás cenas de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace?
porque es el Shabbat, porque es la primera de las celebraciones, y en todas las celebraciones se hace lo mismo. En Cena Pesas también se hace una cena distintiva, porque estamos celebrando. Entonces suele hacerse en el sexto día la preparación de esa cena distintiva, de celebración. Y también se prepara lo que se va a consumir ya para que no se trabaje en el armario de otra comida de el almuerzo, para que uno solamente tenga que calentar y nada más. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí con la idea del Shabbat. Cuidar, no dejando nada para que termine uno trabajando en Shabbat. Y trabajando es haber dejado, olvidado o lo que sea, o no anticipado, no prevenido para preparar y dejar el tiempo, porque lo que Yahweh quiere es que no trabajemos para que, no simplemente que alguno lo podría interpretar para descansar o reposar, sino que para conectemos espiritualmente con Él, disfrutemos de su presencia, porque hay presencia de Yahweh en el Shabbat más que en los demás días. Están todos, siempre están todos los días, pero en el Shabbat es especial esa conexión. Por eso es tan importante ese día. No es un día más, no es un día donde hay que simplemente no hacer cosas, es dedicarse plenamente a la reverencia y honra y glorificación de Yahweh. Y por eso hay que tratar de lo que quiere es que no trabajemos y menos cocinando. Eso es lo que se saca aquí. ¿Y qué pasó? Así que lo guardaron hasta la mañana, como había mandado Yahweh, y no se puso mal, no se pudrió. No, porque los demás días sí se podría, como una enseñanza de no codiciar, algunos guardaban que se podría. Entonces Moisés dijo, cómanlo hoy, que es un Shabbat de Yahweh, no lo hallarán en el campo, recojan los 6 días, en el séptimo día no habrá nada, no caerá. Sin embargo, algunos del pueblo salieron a recoger en el séptimo día, pero no hallaron nada. ¿Y qué dijo Yahweh a Mosé? ¿Hasta cuándo se negarán ustedes a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Fíjense que Yahweh les ha dado el Shabbat y eso les da alimento para 2 días en el sexto día. Que cada uno se quede donde está y no salga de su lugar en el séptimo día. Y así el pueblo permaneció inactivo en el séptimo día. Eso ahí está diciendo Yahweh, les da la posibilidad, les da el sustento, les da inteligencia para prevenir, para prepararse, para cuidar el Sabbat. De eso se trata, cuidar el Sabbat, prepararse, planificar, para que no dejar tampoco para el sexto día hacer la preparación. Todo tiene que estar, y eso si ustedes ven y estudian el libro de Números, Bamidbar, el pueblo se llevó al desierto para enseñarles, para prepararlos, para cuidarlos y para enseñarles que tienen que estar organizados. El orden, dijo el apóstol Saúl o Pablo. El orden es, es una bendición y algo que acepta Yahweh. Seguimos. Vamos a Jeremías. Vamos a otro contexto de lo que se llama cuidar el Shabbat. Jeremías 17, 21 y 22. Así ha dicho Yahweh. Kisandru, y puede traducirse como guárdense, es algo que tiene que hacer uno mismo. Este shi, tamru, tiene que ser uno mismo. Guárdense o cuídense por amor a ustedes mismos de estar trayendo cargas en el día de Sabbat para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen cargas de sus días de sus casas en el día de Sabbat, ni hagan obra alguna. Más bien, fíjense que lo mismo que dice en Deuteronomio 5:12. Primero dice, si Samru, guárdense, cuídense del tema de las cargas, para que más bien Kidasten, consagren, santifiquen el día de Sabbat como le mandé a sus padres. ¿Está recordando? Entonces, acá aparece cargas. ¿Qué es carga? Carga es trabajo. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo cuidamos? Bueno,
tenemos que hacer todo nuestro trabajo en los 6 días. No podemos dejar trabajo para el séptimo día. Y aquí estamos haciendo una excepción. Por supuesto, si algunos tienen que trabajar porque se le impone el sistema, si no pierde el trabajo, eh, hay excepciones. Cuando uno no puede hacer nada y primero está el sustento, primero está la vida. eh, Hay casos excepcionales donde uno no puede, con ese sistema egipcio, se podría decir, porque recuerden que el pueblo de Israel no podía, ya tenía desde antes, desde mucho antes, la posibilidad de guardar el Shabbat, la, eh, el encomiendo de guardar el Shabbat, pero no podían, no le dejaban los egipcios, tenían que trabajar. Entonces, bueno, esos son casos excepcionales. Pero cuando uno puede trabajar en los 6 días y tiene la posibilidad de consagrar, santificar el día, entonces lo tiene que hacer. Entonces lo tiene que hacer. ¿Y cargas qué son? Bueno, pueden ser todo lo relacionado con lo laboral, pero también cargas son un aspecto espiritual. Cargas pueden ser, por ejemplo, asuntos de relaciones que uno tiene que resolver. Esto está un poco también relacionado con la segunda parte, con el prójimo. Cargas podría ser eh, algo que pese como un rencor. ¿Mm? No introduzcan cargas en Shabbat. Hay que sacarse cualquier problema relacionar. Insisto, aquí este pasaje se relaciona con los dos bloques. Con el bloque con respecto a Yahweh, que hay que evitar que uno tenga que hacer trabajo en el día consagrado, pero también esa carga tiene un significado profundo de algo que se ve psicológicamente, espiritualmente, que le pese algún problema de las relaciones con el prójimo, o si hay un problema matrimonial, uno no puede llegar al Shabbat con una pelea matrimonial. Eso es introducir una carga que Yahweh no quiere, parecida o muy semejante a haber permitido que uno tenga que trabajar porque no hizo algo, no acomodó algo en los 6 días y ese olvido, o esa falta de organización terminó trabajando en Shabbat. Bueno, lo mismo, si uno no arregla una relación que puede estar defectuosa, quebrada, o si no saca de sí mismo un rencor, alguna molestia que tiene con una persona, tiene que arreglar. Eso lo enseñó el Mesías y a Josué, a Yeshua, cuando hablaba en el contexto de una ofrenda relacionada con Yom Kippur, el perdón, ¿no? El perdón, hay que pedirle perdón al Padre, pero también hay que perdonar y hay que arreglar la situación con un hermano, y por supuesto más en el matrimonio. Eso es una carga. ¿Mm? Es una carga que no hay que meter, ni hay que sacar, ni hay que sacar, ¿qué quiere decir? Que uno genere un problema dentro, sobre todo eso cuando hay relaciones personales, como puede ser participaciones en las comunidades o en las congregaciones, que, que uno no tenga el control de su espiritual dominio propio y termine generando un problema en Shabbat que después se expanda a los demás días. Eso es una carga que se saca de la casa en el día de Shabbat. Eso es lo profundo de esa palabra. Fíjense que en Levítico dice 2 mandamientos, lo dice exactamente con las mismas palabras hebreas. Tanto en Levítico 19, ver- capítulo 19, versículo 30, como en el mismo Levítico, capítulo 26 y versículo 2, dice lo mismo. Ustedes, dice, et saptotai y morú, dice literalmente, y mis sabatot
El Shabbat terminado en ot o tot es plural femenino. Entonces, de Shabbat. El Shabbat es una palabra femenina. La terminación ot es plural femenino. Entonces, Shabbatot, pero ahí dice Shabtotai, está diciendo mis Shabbatot observarán, guardarán, cuidarán. Pueden ser cualquiera de las tres palabras o tres traducciones. Pero, ¿cómo terminan los versículos de eso? Un mikasi, tirau, ani Yahweh. Un mikasi, o miktasi, perdón, un miktasi, tirau, ani Yahweh. ¿Qué está diciendo? Y mi santuario venerarán o respetarán. ¿Y más? ¿Quién lo dice? Yo, Yahweh. Fíjense que ahí lo interesante es que el Shabbat se lo relaciona con santuario. Y eso es algo, un concepto muy profundo. El Shabbat es un santuario espiritual, no físico, espiritual. ¿Mm? Durante los 6 días es como que nosotros nos vamos preparando y vamos preparando y caminando y acercándonos para que cuando llegue y comience el Shabbat, estamos entrando a la puerta del santuario que tenemos que respetar y venerar. ¿Cómo? Como le dice al principio, Merú, sobre todo, obviamente, observando y guardando el Shabbat, pero cuidándolo. ¿Por qué? Porque respetamos a Yahweh y ¿cómo lo cuidamos? Santificándolo. Ahí dice, Mikdashi, es santuario, proviene de la palabra Karash, de santo, de un lugar santo. Entonces hay que santificar el Shabbat, hay que consagrarlo, hay que cuidarlo, porque donde vamos a estar en ese momento es un santuario espiritual. ¿Y qué más? Fíjense, ¿por qué decimos que es como un templo, un santuario espiritual que nosotros entramos cuando comienza el Shabbat? Nos apoyamos en las palabras de David, Salmo 27:4, que dice, solo una cosa le he pedido a Yahweh, y esto es lo que buscaré, vivir en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, para admirar la hermosura de Yahweh y frecuentar tu santo templo. Que dice ahí David de manera profunda, todos los días de la existencia de nuestra vida tenemos que estar pendientes de Yahweh, mediante la oración, la plegaria, pensando en Él, dedicándole tiempo para estudiar su palabra, porque no solamente hay que estudiar su palabra en día de Shabbat, hay que meditar en su palabra, porque eso es alimento, eso es también puede ser hasta medicina, sobre todo hasta psicológica, porque uno medita, frena, casi que hay que hacer un breve Shabbat, o sea, un breve cesar o reposar cada día. Es lo conveniente, porque es un santuario, ese pequeño tiempo que le dedicamos cada día es como se abre, como si entráramos a la casa de Yahweh. Eso es lo que quiere decir todos los días. Pero después dice admirar la hermosura, la gloria de Yahweh y frecuentar su templo. Ahí podría hacer alusión a ese templo, a ese santuario que es el Shabbat. ¿Sí? Es el deseo que todos tenemos que tener. Vivir todos los días, tratar de vivir todos los días con la gratitud desde que nos levantamos, la oración, el agradecimiento, estudiando su palabra, preparándonos, buscando también cuando hay
problemas, de angustia, lo que sea, buscar, por lo menos en los Salmos, donde David encontró esa posibilidad de estar fuerte. Los Salmos son, después están los proverbios, todo. Hay sabiduría, hay sabiduría, ahí hay, como dice el Salmo 23, podemos estar en valle de sombra de muerte, pero están Yahweh allí. Entonces tenemos que buscarlo mediante la oración, mediante la lectura de su palabra. Entonces, eso es lo que quiere decir David. Vivir en la casa todos los días, tratando de dedicarle tiempo, y también en su templo, en sentido de su templo espiritual, que es una vez por semana, al finalizar la semana del séptimo día. Y después viene cerrando esta parte, o sí, esta primera parte del estudio de Cuida el Shabbat. Dice algo que está relacionado con lo que vimos al principio de por qué hay que recordar el Shabbat para santificar. Dice en Éxodo 31, versículo 16-17. Huesamru, y guardará o cuidará el pueblo israelita el Shabbat. ¿Para qué? La Azot. Azot es de asá, que significa hacer. Pero bueno, para hacerlo, que es un poco fea, ¿no? La traducción. Para celebrarlo, está bien aplicarlo. Para celebrarlo, o celebrándolo, celebrando el Shabbat a través de los siglos como un pacto perpetuo. Insisto, puede haber empezado en Éxodo o con la Torá a través de los siglos como un pacto perpetuo. Puede haber comenzado eso desde el principio. Guardará, recordar, dice el Éxodo 20, recordar de guardarlo, de cuidarlo, como dice en Deuteronomio 5. ¿Por qué? Porque será una señal perpetua para siempre entre el pueblo de Israel y yo. Es una señal. Y entonces hay que preguntar, ¿cómo es esa señal? La señal solamente es no trabajar y reunirse entre los hermanos y ya, que otros vean, los gentiles vean que no estamos trabajando, que nos estamos reuniendo. ¿Es esa la señal solamente o hay algo más profundo? El versículo 17 dice lo mismo que 20:11, cuando le dice que recuerda el Sabbat para santificarlo o consagrarlo. Aquí dice, será una señal. ¿Por qué es una señal? Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? Shabbat, cesó, 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 paró de trabajar y de crear. ¿Y qué más? Aquí aparece una hermosa palabra hebrea. Nafas, nafas, y reposó. Y reposó, pero esta palabra es como entró en paz, entró en una tranquilidad. Si ustedes se fijan con una lupa, la palabra nafas viene de la palabra nafas, o sea, nun, fe y sin, que es la misma palabra raíz de otra muy famosa, que es nefes, nefes,
que algunos traducen como habla, alma, es la energía de la vida, es la vida biológica, es- tiene que ver con las pasiones, tiene que ver también con lo psicológico, unido a la rúa, pero es la que influye en todo el tema de psicológico, del vivir, del estar viviendo. Es la vida, es el existir biológicamente, pero no solamente el hecho de que la sangre, que es donde está la nefes de vida, la respiración, sino que el vivir psicológicamente. Y entonces, fíjense como si fuera humano, como si tuvieran un nefes que no tiene Yahweh, descansó, reposó, entró en paz, aunque él nunca pierde la paz. Pero lo que está diciendo, esa nefes es la que tiene que cesar, hacer Shabbat para poder ser señal, ¿sí? Porque tenemos que imitar a Yahweh. Eso es lo que va a venir en el próximo bloque. Tenemos que imitar a Yahweh porque Él dijo que deben ser santos como yo soy santo, deben ser apartados, deben ser distinguidos. Y cuando dice que seamos santos, tenemos que imitarle. Y como Él paró de trabajar, pero también reposó, está diciendo como él si fue, como si fuera un humano que necesita descansar, él reposó, aunque no lo necesita, no es humano. Pero nosotros tenemos que imitar eso, sí tenemos que hacer wajinafas. ¿Por qué? Tenemos que reposar, ¿m? O parar las revoluciones, dejar atrás todo los 6 días de trajín, hacer un vaciamiento psicológico de los problemas, eh, hacer como una especie de una perilla, parar y encender la paz, abrirse y decir, ya terminó los 6 días, ahora entramos al santuario. ¿Para qué? Para hacer señal. Una señal que no solamente tiene que ver con eh, parar de trabajar, hacer Shabbat, frenar el trabajo, distinguir el día, sino que también una señal de que somos hijos de Yahweh y tenemos que ser santo como Él es santo. ¿Y qué es esa señal grande que nos dio Yahweh para que nosotros lo imitemos? Es el amor. El Shabbat es no solamente santuario, sino que es la manifestación, una de las manifestaciones máximas de amor hacia sus hijos. Y nosotros tenemos que compartir esa señal, pero una señal que no solamente es corresponderle y retribuirle el amor hacia nuestro Padre Celestial, sino que el amor no queda ahí, porque debemos ser santos como Él. Entonces, al ser santo como Él, se abre la puerta para el cuidado en en otra rama o en otro camino que es porque no guardamos el Shabbat solo, sino en familia o reunidos en congregación. Entonces ahí viene la segunda parte, que quede claro, Shabbat es el santuario, debemos cuidarnos en la semana, debemos prepararnos, debemos sacar las cargas y de esa manera nos preparamos para darle nuestro amor a Yahweh, para manifestarle nuestro amor a Yahweh en el Shabbat. Pero como no estamos solos, ahí viene, continuará la segunda parte y que allí en la segunda parte vamos a tener también enseñanzas del mismo Mesías
como, que va a aparecer como el pan del cielo, el maná del cielo, y nos va a mostrar, ampliar todo esto que vimos ahora, pero ya mm, incorporando un Shabbat comunitario, ¿no? En familia, para ser perfecto o perfeccionar ese día Shabbat con las ayudas, por supuesto, de Yahweh, que sea en, para siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Así que, hermanos, como dice esta enseñanza,